Hola a todos, yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. No olvidéis que me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. No olvidéis darle al botón de seguir en la plataforma en que escucháis podcast y también seguirnos en las redes sociales. Hoy os traigo un episodio un poco diferente y es una entrevista, una conversación con el doctor Antonio Antela, que es el coordinador de enfermedades infecciosas de Santiago de Compostela y además que lleva más de 30 años al cuidado de personas con VIH. Y hoy hablaremos precisamente de este virus, del VIH y del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a tratar desde temas generales, el origen del VIH, algo de historia, epidemiología, también temas más complejos como el concepto de seropositividad, cómo prevenir este virus y los tratamientos que existen, los antirretrovirales, los efectos secundarios y además acabaremos con un enfoque más humanista. Espero que os guste esta entrevista, creo que puede ser muy interesante y sin duda opino que podemos aprender muchísimo de la visión de Antonio en este sentido. Nada más, sin más dilación os dejo con la conversación con el doctor Antonio Antela. Vale, bueno, Antonio, cuéntanos un poco dónde trabajas, a qué te dedicas. Sí, yo hice la especialidad de medicina interna en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, donde también hice la carrera de medicina. Acabé dicha especialidad en diciembre de 1989 y en enero de 1990 me fui al Hospital Ramón y Cajal en Madrid a hacer, pues inicialmente una formación específica en enfermedades infecciosas que iba a durar 2 años. Al final fueron 16 años que estuve allí porque me contrataron como adjunto y esos años estuve dedicado a cuidar personas con VIH. Por los años que estoy hablando, empecé en enero de 1990, os podéis imaginar que era la época del mayor punto de incidencia de infección por VIH en España y que además no teníamos mucho que ofrecerle a las personas que cuidábamos. A partir del año 2006 me trasladé a Santiago de Compostela y desde entonces trabajo allí en la unidad de enfermedades infecciosas, la cual coordino. Por lo tanto, llevo pues 32 años dedicado al cuidado de personas con infección por VIH. Muy bien. Bueno, después te preguntaré acerca de cómo ha evolucionado esto, porque has dicho que empezaste cuando estaba en auge el VIH en España, pero bueno, después veremos un poco cómo ha ido progresando. Primero vamos a ver, que puede ser un poco simple, pero seguramente haya un poco de desconocimiento, qué es el VIH y la diferencia con SIDA. Vale, la infección por VIH es, pues eso, adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se puede adquirir por 3 vías fundamentalmente, por la vía sanguínea, fundamentalmente por el uso de drogas por vía parenteral, por la vía sexual, tanto hetero como homosexual, o por la vía materno-fetal, es decir, desde una madre seropositiva a un feto sin haber hecho una prevención durante el embarazo. Eso es la infección por VIH. SIDA es desarrollar, además, determinadas patologías que están recogidas dentro de una definición que ha ido actualizando los Centros de Control de las Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta y cuya última definición pues, recoge 27 entidades. Es decir, si tú tienes infección por VIH y además tienes una de estas entidades, tienes SIDA. Esto era importante en el pasado porque esto marcaba una diferencia de pronóstico. Es decir, si tú habías desarrollado SIDA, por ejemplo, infección por VIH más neumonía por Pneumocystis carini, o infección por VIH más tuberculosis pulmonar, o infección por VIH más sarcoma de Kaposi, pues tenías peor pronóstico. Hoy en día, gracias al tratamiento que tenemos, no necesariamente tiene peor pronóstico el haber desarrollado SIDA o no.
Genial. Y en cuanto al origen del VIH, porque has comentado que en los años 90 había un auge, pero ¿se sabe cuándo empezó el origen? Se comenta que incluso empezó en primates, en África. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas hipótesis y qué es real? Parece que sí, que el VIH es un virus que ha dado un salto, es una zoonosis, ha dado un salto de determinados primates que habitan en el centro de África al hombre, básicamente por la ingesta de la carne de estos animales sin cocinar, no por otras cosas, y se ha encontrado pues, rastros genéticos del VIH en muestras de la década de los 20 del siglo pasado. Es decir, que ya parece que existía en esos años, solo que dio lugar a una epidemia que luego se transformó en pandemia a raíz del crecimiento del centro de África, la formación de carreteras y vías ferroviarias que unían toda África, el movimiento de personas que eso conllevó y a partir de ahí pues la extensión de la infección. Pero sí, parece que el virus estaba ahí ya desde los años 20 del siglo pasado. Y además es decir que parece que realmente es una zoonosis, ¿no? Que viene de primates. Sí, sí, Eh, eso parece. y se le llama o se le llamaba antiguamente, hasta donde yo sé, la enfermedad de las 4H, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, así se empezó a conocer en Estados Unidos porque, bueno, los primeros casos se daban en homosexuales, hemofílicos, junkies, es decir, personas que utilizaban las drogas por vía intravenosa, y haitianos. Eh, ¿Por qué lo de haitianos? Que parece muy exótico. Bueno, pues porque eran los extranjeros que había en ese momento en Estados Unidos y sobre todo en las zonas calientes, Nueva York, California, en los que también se había detectado la infección por VIH. Por lo tanto, bueno, pues eso, a los americanos que son muy dados a ese tipo de titulares, bueno, pues aprovechando los acrónimos y las iniciales, le llamaron por eso la enfermedad de las 4H. Y también me parece interesante qué nos puedes decir acerca de cómo fue la reacción de, sobre todo de la sociedad estadounidense, pero bueno, de todo el mundo ante la aparición de este virus que, bueno, que se expandió bastante rápido, ¿no? Por todo el mundo. Obviamente estábamos en una época de, en la que no había la tolerancia que hay hoy a determinadas conductas sexuales, digamos, alternativas o que la gente consideraba en ese momento fuera de lo habitual. Y eso conllevó pues, el estigma de quienes adquirían la infección por VIH. Era una enfermedad de junkies, de homosexuales, de prostitutas y de extranjeros indeseables, ¿no? Eso, evidentemente, generó un estigma que no facilitó ni el cuidado de las personas que se infectaban, ni la investigación más en profundidad de la enfermedad. Eso fue inicialmente en Estados Unidos, pero también ocurrió en Europa y en cualquier país, entre comillas, civilizado, ¿no? Que había en aquella época. Y por eso, seguramente por eso, se extendió de forma más rápida. Y actualmente, ¿cómo es la epidemiología del virus? ¿Qué porcentaje hay de población infectada? ¿Qué países, qué diferencias hay entre los países en cuanto a la epidemiología? Bueno, la infección por VIH se ha convertido en una infección de transmisión sexual. Durante un tiempo hubo algunos países en los que la mayor parte de los casos se daban en usuarios de drogas por vía parenteral. España era uno de ellos. Pero pronto hemos, digamos, llevado
la epidemiología de todo el mundo. Es una infección de transmisión sexual que sigue los patrones de cualquier infección de transmisión sexual, es decir, se transmite por algo tan fisiológico y deseable como son las relaciones sexuales cuando bueno, pues no se tienen las precauciones habituales. Ahora mismo hay unos 38 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo. El pastel, como siempre, el reparto, cuando algo es malo, el trozo más grande le toca a los que tienen menos. 27 millones de las personas con VIH pues viven en África y claro, tienen menos acceso a los cuidados que podemos darles a las personas con VIH en el mundo occidental. Dentro de Europa, la parte también más damnificada en este momento es Europa del Este. Por la misma razón, porque tampoco tienen los mismos accesos a los cuidados que podemos dar en Europa occidental o central. Todo esto se ha agravado en los 2 últimos años debido a la epidemia de la COVID-19, que ha reducido el número de programas de diagnóstico y de atención a las personas con VIH. Y bueno, no sabemos un poco cómo va a evolucionar todo, pero ahora mismo estamos dando pasos atrás. Ahora que has comentado lo del coronavirus, ¿cómo podemos relacionarlo con el VIH en el sentido tanto de la incidencia como cómo les ha afectado a los que sufren VIH o SIDA? A ver, yo creo que son dos epidemias distintas. La epidemia de la infección por VIH es una epidemia más silenciosa que, al margen de que haya afectado a más de 80 millones de personas a lo largo de su trayectoria y que ahora mismo vivan con VIH 38 millones de personas, nunca ha tenido la repercusión que obviamente tiene una infección que se transmite por vía aérea y que puede afectar a cualquiera. Y que en poco tiempo ha tenido un mayor número de muertes y de personas afectadas, ¿no? Además, la infección por VIH se acompaña del estigma que supone que para adquirir una infección de transmisión sexual debes haber tenido, entre comillas, lo digo, una actitud licenciosa o sin cuidado. No es lo mismo que, bueno, pues algo que puedes adquirir simplemente con la vida normal, como puede ser la infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, aunque se quieran hacer paralelismos entre una epidemia y la otra, creo que hay muchas diferencias. Lo que resulta también llamativo es que en menos de 2 años de pandemia hemos tenido vacunas y tratamientos eficaces que hemos tardado muchos más años en tener en la infección por VIH. Evidentemente, hay 30 años de diferencia entre una epidemia y la otra, y la biología molecular y la farmacología ha avanzado mucho, ¿no? Pero posiblemente tampoco se haya puesto el mismo interés en dejar que avanzase una epidemia que en la otra. Ahora que has empezado a hablar esto de los tratamientos y las vacunas, un poco el paralelismo entre el COVID y el VIH, ¿es verdad que no se puede sacar una vacuna para el VIH porque recientemente han salido noticias de avances de la vacuna? Pues mira, es tremendamente difícil desarrollar una vacuna frente al VIH. Ha habido esfuerzos importantes. No ha sido constante ese esfuerzo. Ha habido momentos en los que la inversión en este tema ha sido mayor y otros menor. Ha dependido mucho de la política y del deseo de los distintos gobernantes. Pero es posible que las personas que puedan infectarse por VIH, porque tenemos que hablar de una vacuna preventiva, se beneficien del avance que ha tenido la biología molecular gracias a la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque la tecnología
en el desarrollo de vacunas de RNA mensajero puede hacer que el desarrollo de la vacuna frente al VIH sea más rápida. Lo que podía llevar décadas con la tecnología habitual, parece que puede llevar simplemente meses con esta tecnología. Y eso, bueno, pues hay que siempre pensar que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Parece que podemos aprovecharnos de esta pandemia para cambiar el desarrollo de las vacunas frente al VIH a este tipo de vacunas que parece que pueden ser desarrolladas de forma más rápida y eficiente. Así que, bueno, eso es lo que estamos todos esperando. Imagino, bueno, te refieres a las vacunas de ARN mensajero, pero Sí. entonces, ¿actualmente hay algún proyecto lejos de, bueno, de los intereses políticos que comentas? ¿Hay algún proyecto realmente con expectativas para sacar una vacuna efectiva para el VIH o simplemente Sí. no se le pone demasiado esfuerzo porque hay tratamiento? No, sí sé que hay proyectos. Moderna, uno de los laboratorios que utilizan la técnica del ARN mensajero, está utilizando esa técnica para desarrollar una vacuna frente al VIH. Todavía no tenemos ensayos clínicos en marcha, pero seguro que pronto aparecerán. Y tengo la impresión, no sé si es, como decía un maestro mío, un diagnóstico de deseo, pero tengo la impresión de que esta es la definitiva, es decir, que vamos a conseguirlo con esa tecnología. La cuestión es que sea una vacuna, que sea eficaz, digamos, a largo plazo, es decir, que no pueda ser eh, evitada por cambios en las estructuras del virus. Pero bueno, esto es hablar de más. Vale. Bueno, vamos a ir un poco atrás, que parece que nos hemos adelantado un poco ya a las vacunas directamente para tratar sobre los modos de transmisión del virus. Bueno, básicamente, el VIH se transmite por 3 vías. Una es la vía sexual, que es la más frecuente actualmente, tanto por vía heterosexual como homosexual. La segunda vía es por el intercambio de sangre, sobre todo en el uso de drogas por vía parenteral. Y en tercer lugar, la transmisión materno-fetal desde una madre seropositiva a su hijo si no toma tratamiento durante el embarazo. Ahora que has comentado lo de seropositivo, ahora al final, ¿qué significa este concepto de seropositividad? Seropositivo es tener anticuerpos frente al VIH, es decir, es tener infección por VIH. ¿Cómo diagnosticamos la infección por VIH? No detectamos el virus, no hacemos un cultivo viral para saber si está ahí el VIH. Lo que detectamos son los anticuerpos que el sistema inmunológico fabrica cuando el VIH entra en nuestro cuerpo. Por decirlo con un ejemplo sencillo, es que si vemos en el horizonte humo, entendemos que debajo de ese humo hay fuego, aunque no veamos el fuego, ¿vale? Entonces, vemos los anticuerpos, significa que el sistema inmunológico ha fabricado anticuerpos frente a bueno, pues un agente externo, en este caso el VIH. Eso es ser seropositivo. Tener SIDA es, además de ser seropositivo, pues haber desarrollado pues, una serie de patologías que están, bueno, pues digamos, etiquetadas desde hace muchos años por los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta y que son exactamente 27. Vale, bueno, no hemos hablado de qué es lo que produce el VIH en nuestro cuerpo, porque hay una serie de infecciones asociadas. Vamos a hablar un poco de la patogenia del virus. Es muy interesante porque, bueno, podríamos poner una analogía con el caballo de Troya, ¿no? Lo que hace el VIH al entrar en nuestro cuerpo es ir minando
las defensas frente a determinados patógenos. No todas las defensas, sino un tipo concreto. Sudiana. Sudiana es el linfocito CD4. El linfocito CD4 es un tipo de glóbulo blanco. Yo siempre le explico a mis pacientes que los glóbulos blancos son como los fuerzas de defensa de un país. Y las fuerzas de defensa están especializadas. Pues hay la Guardia Civil, el Ejército, la Marina, la aviación. Pues uno de ellos, de esas fuerzas especializadas, son los linfocitos CD4, que se dedican a mantener a raya a determinados gérmenes, microbios, o sea, bacterias, virus, hongos y parásitos, que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida simplemente por vivir en este planeta. Si desciende el número de linfocitos CD4 por acción de este virus, pues estos microbios se ven envalentonados y con la capacidad de proliferar y producir patología. Es como si en una cárcel donde hay 1000 presos y 10.000 guardianes, pues no hay quien se mueva. Pero si hay 1000 presos y 10 guardianes, pues seguramente habrá un motín pronto. Pues esa es un poco lo que ocurre. Es decir, que los patógenos que están mantenidos a raya por este cuerpo especializado de defensa que son los linfocitos CD4, que defleccionan la infección por VIH, son los que proliferan y producen enfermedades, que llamamos oportunistas, y que es una buena definición porque aprovechan la oportunidad de que no hay nadie que les cuide para producir dichas enfermedades. Y esa es la manera por la que enferman las personas que tienen infección por VIH y desarrollan SIDA y, bueno, y tienen consecuencias de dichas enfermedades. Esta es un poco lo que tú decías, la patogenia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda entre que uno se infecta por el VIH y empieza a tener estos problemas? Pues es un tiempo variable. Por término medio se habla de 10 años hasta que uno cruza esa línea en la que empieza a tener problemas. Si tuviera síntomas desde el primer día en que uno se infecta, como por ejemplo sucede con el ébola, pues seguramente se contendría la infección mucho más fácilmente, pero si durante esos 10 años, en lo que uno no tiene síntomas, estás transmitiendo la infección a otros, simplemente por el hecho de tener relaciones sexuales, lo cual es fisiológicamente normal, pues así se ha extendido la infección por VIH. No sé si me he explicado claramente. Perfectamente. Y me ha encantado la comparación con los carceleros. Está muy bien. Hablando ahora que has comentado lo de la transmisión del VIH, ¿qué métodos hay para prevenirlo, para prevenir la transmisión de este virus? Bien, obviamente hay métodos muy estrictos, como puede ser la abstinencia. Estamos hablando de una infección de transmisión sexual y, por lo tanto, la abstinencia en cuanto a las relaciones sería el método ideal, pero evidentemente el ser humano no está en este planeta para ser abstinente y no tener relaciones sexuales. Si las tienes, pues obviamente lo mejor es tenerlas de forma segura. Y el mejor método para evitar la transmisión por vía sexual es el uso del preservativo, que no tiene un 100% de seguridad, pero muy cerca. Tenemos desde hace poco también la posibilidad de la profilaxis preexposición con determinados fármacos. Esto puede sonar raro, que demos tratamiento a personas sanas, es decir, que no están enfermos, para evitar que se infecten por una enfermedad que se transmite por vía sexual y que se puede evitar. Pero es que hay determinados colectivos en los cuales es difícil incorporar pues, esta práctica del uso regular del preservativo. Por lo tanto, estas son, digamos, los medios de prevención más habituales. Para la transmisión materno-fetal, la prevención consiste en el tratamiento de la madre
durante el embarazo, a partir de la semana 14 de embarazo, con un tratamiento antirretrovírico que hace que la madre tenga carga viral indetectable y, por lo tanto, no se pueda transmitir al feto. Además, hay que añadir que no debe darle lactancia materna. Y estas son las vías de evitar la transmisión. Obviamente, también respecto a la transmisión por el uso de drogas por vía parenteral, pues están todas las medidas de prevención del uso de drogas adictivas, ¿no? Y todo el tratamiento sustitutivo de las unidades específicas y especializadas en este aspecto. Ya veremos el tema del tratamiento y tal, pero me ha parecido muy interesante lo que has adelantado de los fármacos profilácticos para tomarlos antes de tener una relación de riesgo, pero ¿existe algún tratamiento post-relación de riesgo o posible relación de riesgo? Sí, sí, existe también y de hecho está establecida antes de la profilaxis preexposición, está establecida la profilaxis post-exposición. Esa profilaxis post-exposición puede ser necesaria después de un accidente sexual, digamos así, es decir, una relación no protegida, sea deseada o no deseada, por ejemplo, entiéndase una violación, o un accidente sanitario, que un sanitario se pinche con una aguja después de haber atendido a una persona con VIH. Esta profilaxis post-exposición está bien establecida, sabemos que es eficaz y sabemos que es más eficaz cuanto antes se administre después del accidente. Idealmente antes de que pasen 2 horas después del accidente, aunque se sabe que puede ser eficaz hasta las 72 horas después del accidente. Por lo tanto, digamos el mensaje clave es que si uno tiene una relación no protegida con alguien pues que no sabe si puede tener o no VIH, una relación no consentida con alguien que puede o no tener VIH o un accidente sanitario, lo suyo es tomar profilaxis post-exposición antes de que pasen 72 horas. Esta profilaxis se toma durante 4 semanas y es eficaz. En mis más de 30 años de cuidado de personas con VIH y en todas las personas en las que he tenido que atender por un accidente, sea sexual o sanitario, y haber administrado profilaxis post-exposición, no he tenido todavía ninguna infección por VIH. Bueno, esto seguro que le interesará a muchísima gente, lo de la post-exposición. Y ya para lo último de este tema en concreto, estas pastillas se adquieren en la farmacia, hay que ir al hospital o qué hay que No, hacer. esta profilaxis post-exposición el tratamiento antirretroviral para cualquiera de sus vertientes, es decir, sea tratamiento en una persona con infección por VIH, sea profilaxis preexposición para personas con riesgo de adquirir la infección por VIH, o sea profilaxis postexposición para personas que han tenido el riesgo de haberse infectado, se administran siempre desde los hospitales en España. Por lo tanto, para este tipo de accidentes, sea la profilaxis preexposición o la postexposición, uno debe acudir a un hospital, normalmente a servicio de urgencias. Normalmente los hospitales en España tienen un protocolo mediante el cual se evalúa la necesidad de dicho tratamiento y se administra las primeras pastillas de dicho tratamiento y luego se deriva a las unidades de atención a personas con VIH, que es donde tenemos experiencia para luego hacer el seguimiento durante las 4 semanas siguientes. Genial. Y en cuanto al tratamiento ya de una persona que se le ha diagnosticado que tiene VIH, ya ha pasado las 72 horas como máximo que veíamos, ¿qué tratamientos existen? ¿Qué eficacia tienen? ¿Durante cuánto tiempo hay que tomarlo? Estamos hablando, por lo tanto, del tratamiento antirretroviral en personas que adquieren la infección por VIH. En el momento actual
se administra el tratamiento desde el momento del diagnóstico. Hasta el año 2015 se esperaba a que el paciente tuviera pues, un determinado nivel de linfocitos CD4. Ahora se ha demostrado a partir de ese año, mediante 2 estudios publicados en el mismo número del New England Journal of Medicine, concretamente el 27 de agosto de 2015, el estudio START y el estudio temprano, que hay que empezar el tratamiento desde el momento del diagnóstico. Por lo tanto, así lo hacemos y desde el momento del diagnóstico le damos tratamiento antirretrovírico que en el momento actual incluye o bien una combinación triple de fármacos en los que uno de ellos es un inhibidor de la integrasa, o bien un tratamiento doble concreto, que es un inhibidor de la integrasa llamado dolutegravir más un análogo de nucleósido llamado 3-TC. En todo caso, todos esos tratamientos son un único comprimido al día. Es decir, desde que vemos una persona en nuestra consulta con infección por VIH, hacemos un estudio, digamos, rápido de sus condiciones y en menos de una semana iniciamos tratamiento. Con un tratamiento que es una pastilla al día, independientemente de la combinación que elijamos, dentro de las que están definidas como tratamientos de elección. Estas que están definidas como tratamiento de elección no es al azar, sino como resultado de los ensayos clínicos que se van incorporando a nuestro conocimiento y a la evidencia y que van cambiando año a año. Pero la idea es que se trata de tomar una pastilla y en menos de 6 meses el 100% de las personas se han controlado la replicación del virus y a partir de ahí recuperan sus defensas y se liberan de cualquier consecuencia de la inmunodepresión. Además de eso, cuando lleven más de 6 meses con carga vírica indetectable, ya no son transmisores. Y esto es muy importante, sobre todo en parejas serodiscordantes, es decir, parejas estables en las que uno es seropositivo y otro seronegativo. Y que una vez que el seropositivo esté tomando tratamiento y lleve más de 6 meses con carga vírica indetectable, pues puede tener relaciones sin necesidad de protección. Esto es un poco el resumen. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Lo de que una persona indetectable no puede transmitir la enfermedad. Y has comentado que esto es crucial para las relaciones de parejas serodiscordantes, pero ¿y en el momento en el que una madre es indetectable, se lo puede pasar al feto? No, radicalmente no. Está demostrado ya no solo que sea indetectable, simplemente con tener una carga vírica de menos de 1000 copias de ARN de VIH en su sangre, ya se ha demostrado que no transmite el VIH a su hijo. Es decir, que eso es así y por eso es tan importante que en España, pues todas las mujeres que están dentro del sistema sanitario, se les haga la serología de VIH y si se detecta que están infectadas, pues se les ponga en tratamiento. Por eso, desde hace muchos años, estamos teniendo casos anecdóticos de infección por VIH en recién nacidos. Y esos pocos casos anecdóticos son en mujeres que no están dentro del sistema, mujeres inmigrantes fundamentalmente, que no han tenido la ocasión de tomar tratamiento durante su embarazo. Pero vamos, la eficacia del tratamiento antirretrovírico durante el embarazo es del 100%. Vale, muy bien. Has comentado que es a partir o en los 6 meses en los que ya se empieza a recuperar totalmente la función inmunológica. Y a partir de esos 6 meses hay que seguir tomando el tratamiento de por vida o no. Sí, desafortunadamente todavía no tenemos un tratamiento que elimine el VIH. Sí que hay casos anecdóticos de curación de la infección por VIH. Hasta el momento hay 3 en concreto. Pero bueno, han sido casos que se han beneficiado de acciones que no se pueden replicar en la mayor parte de los pacientes, como por ejemplo trasplante
de médula ósea en la que el receptor recibe una médula en la que tiene resistencia a la infección por VIH. Pues bueno, sí, algo que es difícil de explicar en pocas palabras, pero que demuestran que la infección por VIH se puede curar, pero que son casos anecdóticos. En general, tenemos que decir que no podemos curar la infección por VIH, por lo tanto, el tratamiento, desde que se establece, se ha de cumplimentar de por vida. Es por eso que es muy importante que el tratamiento sea lo más fácil de tomar, lo más seguro, lo mejor tolerable y bueno, que los pacientes puedan tomarlo a largo plazo sin que altere su calidad de vida. Y ese es, digamos, ahora el reto que tenemos, ¿no? Una vez que hemos conseguido controlar la replicación vírica a largo plazo, pues hacerlo de la manera que sea menos gravosa para nuestros pacientes. Ujú. Bueno, antes de seguir una pincelada, porque esto estoy seguro que más de uno habrá leído la noticia esta de que salió recientemente de una curación, lo que has comentado de VIH por trasplante de células madre, eso entonces queda bastante lejos, ¿no? A ver, esta es una, digamos, demostración de que se puede conseguir la curación de la infección por VIH. Ya se había demostrado con otros dos casos previos de trasplante también de médula ósea con bueno, pues trasplante de médula que era resistente a la infección por VIH. Pero esto no se puede replicar en los 38 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo. Lo que puede dar es una, digamos, abrir una puerta a determinadas terapias, como pueden ser las terapias génicas, que podrían replicar lo que se hace con un trasplante sin tener que trasplantar a un paciente. Y esta es un poco, digamos, la terapia que está más, en este momento, con más confianza en que podamos llegar a una terapia curativa. Pero bueno, todavía falta por saber si esto se puede hacer a gran escala. Porque no es fácil, es complejo, es muy caro y seguramente no estará al alcance de todo el mundo. Bueno, es importante también aclararlo, ¿no? Para tampoco dar falsas esperanzas, pero bueno, Exacto. que abre un camino de investigación que ya Eso estaba es. abierto, pero bueno, sigue ayuda, eso está claro. Y hablando de, ahora que hemos comentado noticias recientes de todo esto, hace pocos meses también salió lo de una nueva variante, ¿no? Si no me equivoco, del VIH. Eso es verdad, hay una nueva variante porque, claro, todo esto en el concepto del COVID decían que era una variante más agresiva. ¿Qué hay de cierto? A ver, esta variante está circulando desde los años 90. No es una novedad. La noticia hacía mención a una cohorte holandesa en la que se habían detectado pues, una serie de casos en los que ha mirado retrospectivamente las personas infectadas por esta variante habían tenido una evolución más rápida, habían llegado a perder sus linfocitos CD4 más rápido de lo normal y habían necesitado tratamiento antes que otros. Eh, Estamos hablando de ciento y pico casos, o sea, no tiene nada que ver y estamos hablando de algo que empezó en los años 90. Por lo tanto, no tiene nada que ver con una nueva variante del SARS-CoV-2 y la epidemia del COVID-19. ¿Vale? O sea, y lo que pasa es que puesto en este contexto, en la actualidad, eh, bueno, médica mundial, cuando ves esta noticia en un periódico, pues causa mucha alarma. No es la misma situación, las vías de infección por VIH no son las mismas que el SARS-CoV-2, afortunadamente, no son tan eficientes y esto está ahí desde los años 90. No son además, no es una variante que no responda al tratamiento ni que genere resistencias al tratamiento que utilizamos en la actualidad. Por lo tanto, todas estas personas fueron tratadas
y se ha visto que su infección por VIH se ha controlado con tratamiento actual. En definitiva, es un hallazgo meritorio desde el punto de vista de la genealogía del virus, pero que no debe causar ningún tipo de alarma. Genial, gracias por aclararlo porque seguro que causó bastante revuelo en el contexto en el que salió la noticia. Me gustaría tratar dos apuntes de las personas tratadas con antirretrovirales que no hemos visto, y uno son los efectos secundarios del tratamiento crónico, que no lo hemos comentado, si es que hay alguno, y por otro lado, el pronóstico de una persona que está tratada y correctamente tratada con estos fármacos, ¿qué pronóstico tiene? Bien, pues voy a empezar por la segunda. El pronóstico de una persona que en este momento es diagnosticada de infección por VIH y tiene una situación inmunológica aceptable, es decir, que no está profundamente inmunodeprimido ni ha tenido ninguna patología definitoria de SIDA, empieza tratamiento y lo toma correctamente, es el mismo que el de una persona de su edad de la población general. En definitiva, en el momento actual, la infección por VIH, si es detectada a tiempo y tratada correctamente, no reduce la expectativa de vida. ¿Vale? Eso es así de claro y contundente. Genial. Lo segundo, la primera pregunta era respecto a los efectos secundarios. Bien, Exacto. hemos ido mejorando los efectos secundarios del tratamiento desde que empezamos a tenerlo. Y ahora mismo, justamente, estamos en la época en la que estamos empeñados en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y obviamente, uno de los factores que influyen más en la calidad de vida es la tolerabilidad y la seguridad del tratamiento. Sí que hemos padecido muchos efectos secundarios de los tratamientos antiguos. Y muchos pacientes de los que están vivos y que empezaron tratamiento en los años 90 han sufrido estos efectos secundarios, pero están vivos. Esto no significa que yo esté minimizando esos efectos secundarios, pero es verdad que a pesar de pagar ese precio, han conseguido sobrevivir y hacer una vida plena como están haciendo en la actualidad. Una persona que empiece tratamiento antirretroviral en el momento actual se va a beneficiar de un tratamiento que es muy eficaz, fácil de tomar y en general muy bien tolerado y seguro, con pocos efectos secundarios y que no va a alterar su vida diaria, con poco intrusismo en sus capacidades y que seguramente hay otros tratamientos de enfermedades crónicas que tienen más efectos secundarios. Por lo tanto, ahora mismo el tratamiento antirretroviral es eficaz, aunque no es curativo, seguro y bien tolerado. Pero es verdad que hay muchas personas que ahora están vivas, pero que han sufrido los efectos secundarios del tratamiento. Y bueno, algunos no lo llevan demasiado bien. Genial. Bueno, no quiero que se haga demasiado extensa la entrevista, pero me gustaría tener algún toque un poco más humanista, y es qué nos puedes decir acerca de la discriminación y el estigma que hay actualmente, centrándonos sobre todo, bueno, vamos a decir en nuestra sociedad occidental, el estigma acerca del virus, que evidentemente era enorme hace décadas y actualmente cómo es. Pues yo creo que así como hemos avanzado mucho en la ciencia, no hemos avanzado nada en la aceptación de las personas que viven con VIH en nuestra sociedad. El estigma es el mismo que había en los años 90. Nadie que tiene infección por VIH hoy, en el año 2022, puede decirlo ni en su trabajo, ni en su entorno familiar, ni en su entorno de amigos, ni tampoco posiblemente hacer un contrato de seguro de vida o una cuenta bancaria que conlleve un seguro de vida o una hipoteca diciendo que tiene infección por VIH. Si eso es así, es que no hemos avanzado nada
en el estigma. Y esto es absolutamente incomprensible y al mismo tiempo denunciable. Es decir, las personas que viven con VIH tienen que vivir con esto de forma silenciosa y, bueno, salvo algunos valientes que deciden salir y hablar y ayudar a otras personas con VIH con su testimonio, la mayoría pues lo viven en silencio y sufriendo tener que vivirlo en silencio. O sea que realmente es un problema bastante silenciado y que sigue vigente. Sin duda. Bueno, ¿y tú en todo el tiempo que llevas trabajando con esta entidad, alguna sugerencia de cómo normalizarlo? Algo un poco, no sé, ¿qué nos puedes comentar para que la situación para estos pacientes sea mucho más confortable? Bueno, yo lo que haría sería un trabajo a nivel de la población general para explicar que la infección por VIH es una infección de transmisión sexual, por lo tanto que no se adquiere por ninguna práctica anómala, sino por tener relaciones sexuales, que es lo más fisiológico que puede tener el ser humano, independientemente del tipo de relaciones que uno tenga, y que todos somos vulnerables y por lo tanto podemos infectarnos. Si esto lo entiende la población general y si deja de pensar que la infección por VIH es una cuestión de gente de mal vivir, entonces empezaremos a pensar que, bueno, esto es una enfermedad normal. Es como yo lo haría, pero es verdad que es difícil y más en estos tiempos en los que renacen ideas poco democráticas en las que podamos cambiar el pensar de las personas. Y vale, ya para terminar, una pequeña reflexión, si te parece bien, ¿qué has aprendido tú a lo largo de todo este tiempo cuidando a pacientes con VIH? Bueno, yo siempre he dicho que tengo la gran fortuna de haber podido dedicar mi vida profesional a cuidar a personas con VIH. Empecé a los 30 años, ahora tengo 62 y lo he hecho en España, lo he hecho en Kenia, lo he hecho también desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, en su sede en Washington, es decir, a distintos niveles y le ha dado sentido al concepto que yo tengo de ser médico. Es decir, a ser alguien que sirve para aliviar a los demás. En la época en la que empecé, era lo único que podíamos hacer. Cuando pudimos desarrollar mejores terapias, pues pudimos ofrecer esto a nuestros pacientes y eso ha sido el gozo más importante que he tenido en mi vida. Y sin duda alguna, o sea, yo me siento, digamos, muy afortunado por todo lo que he aprendido de cada una de las personas que he atendido, eh, mucho más de lo que yo les he podido dar a ellos. Muy bien, Antonio. La verdad que creo que ha quedado una entrevista muy útil, sobre todo. Y nada, quería darte las gracias por venir. Yo he aprendido muchísimo, así que muchas gracias por venir al podcast de Entiende tu salud. Y nada, si tienes algo que comentar, No, ¿dónde? gracias a ti por tener esta iniciativa. Me alegro mucho de que haya alumnos de medicina que tengan esta visión holística de lo que es la medicina y que, bueno, sirvan para poder expandir esta idea. Y nada, solo te deseo lo mejor en tu futuro. Gracias por la invitación. Muy bien, Antonio. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Hay algún medio en el que tú hables? ¿Twitter, alguna red social, LinkedIn, no sé? Estoy en Twitter y es muy fácil, Antonio Antela. No tengo ningún nickname ni nada de esto. Así que estoy en Twitter, ahí me podéis ver. Y bueno, pues en persona
en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, en la actualidad, en la unidad de enfermedades infecciosas, para lo que queráis. Bueno chicos, hasta aquí la conversación con el doctor Antonio Antela. Para mí ha sido tremendamente enriquecedor, así que espero que os haya sido de utilidad esta entrevista. A Antonio le podéis encontrar en Twitter, como él bien ha dicho, @AntonioAntela, y cualquier cosa me podéis escribir en el correo entiendetusalud@gmail.com y por medio de la web entiendetusalud.es. Hasta otra.